periodista que está en Italia, Jimena Llanos López de Castilla, país que abrió al 100% sus actividades. Y no sé si han prescindido del uso de la mascarilla, nos los contará la propia Jimena, a quien confieso le tengo un aprecio particular y está con nosotros. Jimena, gracias por estar aquí. Hola Mauricio, encantada de estar con ustedes. Estamos con el doctor Elmer Huerta también. Un abrazo. Doctor, buenos días para allá, buenas tardes aquí. Qué gusto de verlos. Buenos días, Jimena. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito la situación de cómo es que se toman decisiones en los países. Estoy viendo, por ejemplo, aquí las cifras de Italia de casos nuevos. El pico de esta ola, que la última que han tenido ustedes, se alcanzó el 14 de enero con 181,000 casos. El último contagio, que es el del antes de ayer, está ya en 51,000 casos nuevos. De igual modo, las muertes también, de tener un pico alto de 235 el 30 de enero, ya están bajando y el último contagio es 141. Las autoridades, Jimena, y esta es la pregunta, cuando han explicado la razón de este tipo de decisiones, ¿se han referido a las cifras epidemiológicas, a esta baja en los descensos de casos, muertes, hospitalizaciones? ¿Cómo lo han fundamentado? Bueno, el hecho de la vacunación ha sido realmente lo que ha marcado la diferencia, ¿no? Ha habido una vacunación de proporciones bastante altas, los contagios han disminuido, justamente también por el gran respeto que se han tenido de las medidas de seguridad. Y digamos que desgraciadamente, hay que decirlo, pero la mayoría de personas que han sido víctimas o que han estado en terapia intensiva o que han muerto en esta última ondada han sido personas que no han estado vacunadas, ¿no? Entonces, definitivamente la vacunación ha jugado un rol importantísimo en el desarrollo de esta nueva onda del COVID. Pero no nos olvidemos que aún hay muertos en Italia. Ayer ha habido 322 muertos, la mayoría personas con patologías, antecedentes, y además la mayoría personas que no han estado vacunadas, no con las 3 dosis completas. Es una cifra bien alta, ¿no? Sí, o sea, todavía esto... Exacto, y además las medidas de seguridad no se han abierto completamente, no se han abierto. Se está yendo hacia una ampliación, una liberación gradual, pero muy gradual de las medidas. Aproximadamente será a partir del 10 de marzo. Pero todavía en los lugares cerrados tenemos que usar las mascarillas, es obligatorio. Por ejemplo, han quitado la mascarilla. Sí, Jimena, por ejemplo, el uso de los supermercados o mercados, ¿están al 100% del aforo? Sí, en los supermercados sí. El tema del aforo es en los lugares tipo estadios, teatros, cines, donde no hay el 100% del aforo, pero se espera de ir más o menos a un 75% de aforo, ¿no? A partir del 1 de marzo, con mucha gradualidad, para llegar, si todo va bien, a fines de marzo con el 100% de aforo de estos lugares donde realmente hay una gran cantidad de personas, y siempre con la mascarilla. En este momento, este 23 de febrero, hoy día, Jimena, ¿en cuánto están de aforo en esos lugares que has mencionado? En estos lugares hay un aforo más o menos al 40-50%, ¿no? Se tienen que mantener las distancias. La distancia, sí, aparte que la distancia se tiene que seguir manteniendo. O sea, es un aumento muy gradual de que estamos hablando. La obligación de mascarilla solamente se ha levantado. Sí. Jimena, disculpa, tenemos que tomar una brevísima pausa. Por favor, regresemos en un par de minutitos para seguir conversando. ¿Te parece? Regresamos, perfecto. Mauricio. Sí. Claro que sí. Regresamos. Y ya estamos de regreso en
Encendidos, Mauricio Fernandini en los estudios centrales de RPP Noticias en Lima, quien les habla el doctor Elmer Huerta en Washington. Estamos conversando con Jimena Llanos. Ella es periodista peruana, está en Italia y nos ha contado cómo en Italia se está haciendo progresivamente el aumento de los aforos y el levantamiento de las restricciones contra el COVID-19. Ellos, a pesar de tener una baja muy importante en casos nuevos, una baja en muertos, todavía están presentes, de tal modo que el gobierno italiano es muy cauto y lo está haciendo progresivamente. En este momento están alrededor de 50% de aforo, quizás en las próximas semanas vayan a ir a 75%, y el objetivo es que a fines de marzo recién logren, si es que las cifras lo permiten, llegar al 100% de aforo, lo cual es como se deben hacer las cosas, con planeamiento en base a datos. Jimena, te había dejado pendiente precisamente el comentario de que ¿cuánto se discuten estas cosas de números y en los medios de comunicación? Las autoridades lo explican, dan a entender, quieren hacerle entender a la gente que los números son importantes para tomar decisiones. Exactamente, hay una continua comunicación en los medios de prensa y se trata siempre de tener informados a todos sobre cómo se va desenvolviendo. No nos olvidemos que en este momento en Italia nosotros estamos en invierno, por lo tanto, tiene que haber mucha cautela porque al estar en invierno la mayoría de personas están en lugares al cerrado, ¿no? Y yéndose a la primavera, entonces generalmente aquí en Italia, ya en estos 2 años de pandemia, yéndose a la primavera, siempre el virus va descendiendo. Pero ya los expertos, sobre todo los médicos especializados en epidemiología, están avisando que esto no quiere decir que la epidemia esté completamente erradicada. Hay que estar preparados desde ahora para cuando inicie el nuevo otoño, que será a fines de septiembre, octubre, porque la situación no se sabe, porque con este virus realmente no lo sabemos, pero puede ser que de nuevo vuelva a registrarse todo lo que ha sucedido este año, ¿no? Entonces, el cambio de las estaciones, que aquí es bastante marcado, ¿no? El cambio de las estaciones juega un rol importante en lo que es el desencadenarse de estos eventos. Y también es importante recordar que aquí en Italia hay distintas zonas de colores. Está la zona blanca, donde las medidas de restricción son mucho más limitadas, y en este momento solamente hay 2 regiones en zona blanca. Hay la región amarilla, la zona amarilla, perdón, donde están la mayoría de regiones en este momento. En este momento hay 18 regiones en zona amarilla, entre las cuales la región donde yo vivo, que es Le Marche, y hay poco mayores restricciones. Luego está la zona anaranjada, donde en este momento está solamente una región, y la zona roja, que es la más, obviamente con más grave, que en este momento no hay ninguna región en zona roja. Entonces, el hecho de estar en un color o en otro, y eso generalmente va cambiando cada 2 semanas, hace también que el nivel de las medidas vaya cambiando, y ha ayudado mucho a mantener esta situación bajo control, que bueno, en ningún momento realmente ha sido completamente controlada. Comunicación, entonces comunicación constante, uso de los números, uso de la ciencia, la epidemiología, distribución en zonas. Esto está ayudando muchísimo a que el público pueda aceptar lo que están decidiendo las autoridades de salud pública. Mauricio. Nació en una pequeña comunidad donde podría faltar todo, excepto 2 cosas: el sol y el amor. Hija de 2 destacadísimos periodistas, Ligia y Alberto, Jimena tomó conciencia que había nacido prematuramente con un gran talento, su voz. Tuvo que dejar absolutamente todo para conquistar su carrera de mezzosoprano. Es una mezzosoprano lírica exitosísima, solicitada por muchas compañías de ópera de Europa, y me preguntaba, mientras nos explicabas los detalles de la apertura en Italia, país que ahora te acoge, ¿cómo ha sobrevivido una mezzosoprano lírica con las temporadas cerradas en todo el mundo? ¿Cómo te has reinventado? ¿De dónde has sacado creatividad? Tú y las sopranos y los tenores y los bajos y los coros y los chelos y todo, absolutamente todo, han sido de la parte más afectada por la pandemia. Disculpe, doctor, que me salí del tema un poquito. No, solo un poquito. Favor, qué gusto conversar con una cantante lírica, qué lindo.
Exacto. La categoría en la que yo participo, la categoría artística, digamos, en Italia y bueno, en el mundo realmente, es una de las categorías que ha sufrido muy fuertemente el golpe, porque prácticamente nosotros, a partir de la llegada de la epidemia, no pudimos ya trabajar, ¿no? Salvo en algunos breves momentos cuando la epidemia nos ha dado un poco de respiro, pero aún así con mucha limitación, y eso ha cambiado realmente el panorama de lo que es el trabajo artístico, teatral. ¿Y ustedes tenían una bolsa de trabajo? ¿Los artistas en Italia tienen una bolsa de trabajo? Si se quedan sin trabajo por la pandemia, ¿el Estado les proporciona algo o nada? En Italia no hay el trabajo del cantante lírico como artista estable en un teatro, cosa que sí hay, por ejemplo, en otros países como Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un trabajo freelance, en realidad. Aunque uno pueda estar en una agencia, no ha habido ningún tipo de protección a ese nivel. Entonces, bueno, quien ha trabajado de alguna manera, por ejemplo, en la enseñanza, que es mi caso, porque yo siempre he enseñado, digamos, hemos podido de alguna manera seguir adelante siempre trabajando, ¿no? O sea, dejaste la enseñanza presencial y te instalaste en la enseñanza virtual, en clases de canto, virtual. Y tuviste alumnos en todo el mundo, como mandan los tiempos contemporáneos. Sí. En realidad yo fui más allá porque me dediqué a estudiar y a utilizar la técnica de la cantoterapia con mis alumnos, porque me encontré con personas que estaban en una situación de estrés total durante la pandemia. Y de depresión personas crónica, que habían, ¿no?, perdido, de depresión, también de luto, ¿no?, porque estaban muriendo gente a su alrededor, y de mucha ansiedad por el tema de la pandemia, y mucha soledad, porque no podían contactar con las personas. Obviamente allí sí, la clase de canto tenía que cambiar, tenía que ser otra metodología para poder ayudar a quienes buscaban realmente una ventana para ser ayudados, porque había mucha gente sola y una gran situación de dificultad. Y aunque no tengas condiciones, cantar te salva, te genera endorfina, serotonina y te saca de ese estado emocional adverso. O sea, obviamente muchas personas que te han escuchado dirán, yo quiero mejorar mi depresión, pero canto pésimo. Los vecinos se quejan, llaman a serenazgo cada vez que intento cantar. No. El canto es para todos. El canto es parte del ser humano. Claro. Nosotros hemos nacido primero cantando y después hablando, ¿no? Es parte de nuestra historia. Y como el doctor debe muy bien saber, el canto hace mucho bien a nivel cardiorrespiratorio, por eso mismo, Jimena, ya tenemos que ir a la pausa. Por favor, déjanos con una melodía. ¿Te puedes hacer una capela de O mio babino caro? Para eso se necesitaría un soprano, doctor. Yo encantada, pero yo soy soprano. ¿Y podrías regalarnos alguna frase que te provoque? Yo sé que normalmente calientan y la acústica y es todo muy complicado, lo entiendo. Exacto. Pero en un acto de generosidad. Entonces, déjanos con algo que vaya con tu tesitura. Algo que no te incomode, que te fluya. Bueno, a mí más que ópera en realidad, que sí, me gusta, pero para la ópera se necesita un teatro y se necesita... A mí me gusta mucho en realidad cantar melodías, inclusive cosas muy simples, ¿no? Porque en realidad no es tanto qué cosa cantas, sino cómo lo cantas. Así es, de acuerdo. No. Es como que me digan baila ahorita una marineta. Claro. No, dale. Exacto. A ver. Exacto. Pero algo. En este momento... Sí, te escuchamos. Ya. No, yo pensé que era después de la pausa, ya. No, ahora. Bueno, ahora, en este para irnos a la pausa. Ya, ok. Entonces, ¿cómo no voy a cantar? Bueno, si es algo, yo estoy en conexión con mi Perú, así que, bueno, tiene que ser seguramente algo peruano. Entonces, no lírica seguramente, porque realmente eso no me fluye ahorita. Pero sí, déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda,
Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la Alameda. Ese es un pequeño regalito para mi país. Ay, ¿Qué es lo que me pues viene? Muchísimas gracias. Bravísimo. Jimena, por alegrarnos, gracias por alegrarnos la mañana y además de darnos... Bravísimo. Más que nada, y aunque Bueno, no se ha visto, lo que yo más he hecho, más que cantar, yo he respirado. Y por eso es que el canto nos ayuda, porque el canto nos obliga a respirar y a relajarnos Claro y a que sí. comunicar. Muy bien. Jimena, muchísimas gracias. Nos has alegrado la mañana y nos has dado información científica también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Italia. Mi cariño. 38 minutos, Mauricio Fernandini, quien les habla, el doctor Elmer Huerta, encantadísimos que nos permitan que los y las acompañemos esta mañana de miércoles 23 de febrero. Mauricio, nos vamos a Alemania. Esa es la magia de la radio, nos permite viajar. Hemos estado en Italia, vamos a Alemania y vamos a conversar con Camilo Toledo. Él es periodista peruano, trabaja allí y en Alemania están pronto a levantar las restricciones, así que lo saludamos y le hacemos la pregunta de rigor. Buenos días, Camilo, buenas tardes para ti. ¿Cuál es la situación actual en este 23 de febrero en lo que se refiere a restricciones en Alemania? Háblanos de mascarillas, háblanos de aforos principalmente. Sí, buenos días hasta allá. El gobierno alemán y los... Mauricio Fernandini está regionales. también en la mesa. Mauricio está con nosotros. Gracias, doctor. Buenos días, Camilo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón. Como les decía, el gobierno alemán y los gobiernos regionales acordaron la semana pasada ir retirando en 3 etapas la gran mayoría de las restricciones que había por el COVID-19 y hasta el 20 de marzo, ¿no? Les explico, en esta primera fase del plan que han hecho, empezó el viernes 18 de febrero, la semana pasada, y ahí se autorizaron, por ejemplo, reuniones privadas ya sin límite de participantes, siempre que los presentes estén vacunados o se hayan recuperado de la enfermedad, ¿no? Hasta ahora solo podían juntarse 10 personas en una casa, por ejemplo. Además, a partir de ese día también se han retirado los controles para ingresar a las tiendas o negocios, así como también se hace en Perú, a los que ahora también pueden acudir los no vacunados sin necesidad de presentar, por ejemplo, una prueba negativa. Lo que sí se seguirá pidiendo, se sigue pidiendo, es el uso de mascarillas en las tiendas, ¿no? Todavía hay 2 fases más que están por venir. La siguiente es, por ejemplo, el 4 de marzo. El 4 de marzo, sí. Y en esa segunda fase está previsto que los vacunados puedan acceder, por ejemplo, a bares, a restaurantes, presentando un test negativo. Y lo mismo pasará con los hoteles, ¿no? Donde también ya se les permitirá ingresar. Muy bien. ¿Y qué hay con los aforos en este momento? Ese día también se piensa abrir discotecas y bares que hasta ahora han estado cerrados. Pero ahí sí los alemanes, las autoridades alemanas no permitirán que los no vacunados ingresen, ¿no? Aquí hay que recordar que en Alemania, por ejemplo, cuando uno se contagia de coronavirus, uno recibe un código QR y ese código QR también te sirve como muestra para entrar a algún sitio, ¿no? Exacto. Ahora, muy bien, Veo aquí que en Alemania el 75% de las personas ha recibido 2 dosis por lo menos y el 56% ha recibido ya la dosis de refuerzo. ¿Y qué hay con los aforos, Camilo, en este momento, por ejemplo, en estadios, en lugares públicos, teatros, cines, etcétera? ¿Está al cuánto por ciento el aforo hoy día? Está más o menos al 50%, ¿no? Pero justamente a eso iba, esa es la última fase que va a ser a partir del 20 de marzo, en la que se podrán hacer eventos masivos, ¿no? Grandes ahí, y también las personas que no están vacunadas ahí no podrán ingresar, así que en ese sentido todavía siguen las restricciones. No hay una obligación de vacunarse, pero de esa forma los presionan, ¿no? Camilo, nos hablas de 3 etapas perfectamente
delimitadas por el gobierno y que se van a hacer progresivamente hasta volver a la normalidad y convivir con el COVID-19. Pero al día de hoy, para ti en la tarde, por ejemplo, ¿en qué espacios tú ya puedes transitar sin mascarilla? Si estás solo en la calle, desplazándote de un punto a otro, ¿alguien te exige ponerte mascarilla? No, desde un comienzo aquí de la pandemia nunca se ha exigido usar mascarillas en la calle. Hubo una época en que sí, en algunas calles muy visitadas, concurridas, sí se pedía, pero eso duró muy poco tiempo. No es como en Perú que pero todo el mundo tú vas tiene que usar al mascarillas supermercado, me imagino, o a donde te abastezcas de alimentos. Ese desplazamiento, si lo haces a pie y entrando al supermercado, ¿tampoco te pones una mascarilla? En el supermercado, sí. En los espacios cerrados eso va a continuar a partir eso ha sido desde siempre y será así también después del 20 de marzo, ¿no? Para entrar a los... En ese sentido, los no vacunados, por ejemplo, tampoco han tenido problemas para ingresar a los supermercados porque ahí sí ya un poco tienen mucho cuidado en cosas que vayan en contra de derechos humanos también, para que los que no están vacunados puedan también obtener alimentos, ¿no? Por eso no han pedido en tiendas Muchas gracias, Camilo Toledo, desde Alemania. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Doctor Huerta, eso en nuestro país yo creo que amerita una reflexión profunda. Las personas que quieren recuperar su salud emocional y están corriendo solas en el litoral, literalmente solas. De pronto viene un sereno, un policía y les dice, la mascarilla, ¿no? O están en un parque solas leyendo un libro, ¿no? Bajo la copa de un árbol, tratando de dejar atrás la ansiedad y viene alguien y les dice, ponte la mascarilla. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo los peruanos para recuperar nuestra salud emocional y dejar de pelear por cosas absurdas? Bueno, ahí es donde se nota el liderazgo de un ministerio de salud, de un ministro, de una ministra de salud que tenga el liderazgo y cuya palabra sea respetada por todos, ¿verdad? Menos del 1%, Mauricio, de los contagios, menos del 1% ocurren al aire libre. Entonces uno puede estar al aire libre sin mascarilla, sin ningún problema, pero para eso se necesita la dirección de un ministerio de salud que sepa poner las cosas en su sitio. Así que fíjate lo que hemos escuchado, Italia, Alemania, ambos progresivamente, en base a datos, en plan que tiene etapas, van a llegar a un 100%. Entonces, cuando el ministro de Salud, señor Condori, dice, vamos a ir al 100% de un momento a otro, sin plan, ¿qué es esto? Para que estén felices en el estadio, dice. Yo sé que necesitan ver partidos. Bueno, ¿cómo se llama eso? Populismo barato. Improvisación. Populismo barato. Y algo muy interesante también, lo de Italia nos sirve en algo que ya había adelantado el doctor Gosser en nuestra conversación del lunes. Los barrios tienen un color. Donde hay mucho contagio es un barrio que tiene el color rojo. Donde ya no hay contagios es un barrio que tiene el color blanco. Se han simplificado para clasificar los barrios de alto riesgo, tienen un color. Acá nos hemos realmente enredado en muchas cosas y sobre todo en eso, doctor. Qué estresante ver a los ciudadanos que se están peleando por el uso de la mascarilla desde una arbitrariedad, desde una desinformación, desde una catarsis que no es necesario que la hagas con tu vecino. Así es, Mauricio. Pues ojalá que vamos a ver que se presenten datos hoy día en el Consejo de Ministros, que es lo que vamos a tener, pero de la manera en que lo ha expresado el ministro, ¿verdad? Y escuchamos lo que dijo Mauricio. Para el día miércoles se ha aprobado el aforo al 100% para que nuevamente toda la economía se reactive. Aforo al 100% de un momento a otro, sin planes, sin programas, sin gradualidad. Eso, lo repito, se llama populismo barato y no debe hacerse así la ciencia. Hemos escuchado de países mucho más adelantados que nosotros, como con mucha graduación, Mauricio, con planificación, en etapas van a llegar a ese 100%. Y que venga el ministro y que nos diga al 100% para la economía, eso no está bien.